Éramos 9 originalmente programados para la expedición de espeleología, pero la ley de Murphy quiso que 2 del grupo tuvieran que retirarse por diversos problemas. Fue una decepción tener menos gente con quien compartir la experiencia, aunque también tenía sus ventajas, menos problemas logísticos, más espacio, y así. A mí en lo personal no me afectó demasiado. Aunque la mayoría éramos amigos cercanos, a esos 2 no los conocía bien. El punto de encuentro fue la entrada de la cueva, al amanecer. Llegué el primero, como siempre. Los que me conocen suelen comentar mi puntualidad. Poco a poco llegaron los demás, aparcando y descargando el equipo. Como organizador llevaba las provisiones de emergencia, botiquín, pistola de bengalas, localizador GPS. Puede parecer extraño llevar una pistola de bengalas a un sitio subterráneo, pero mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Nos reunimos en la boca de la cueva, Jason, Alex, Karen, Samantha, Vincent, Ashley y yo. Alex y yo éramos espeleólogos experimentados, los demás tenían habilidades diversas. Karen, Vincent y Samantha eran de nivel medio, Jason, pobre, y Ashley era primerizo. Normalmente me resisto a meter un novato en una cueva inexplorada, y menos en un grupo tan grande, pero él prometió obedecer cada una de mis órdenes y se ofreció a cargar el equipo más incómodo en la parte segura del recorrido. No era tan divertido ser responsable de alguien, pero era necesario. Además, aprendía rápido. La cueva se alzaba frente a nosotros, oscura y amenazante. No entendía por qué figuraba como inexplorada en todos los registros geológicos locales. Quizá por su ubicación aislada o porque hasta hace poco no había acceso por vehículos a través del bosque. ¿Estás seguro de que está bien?, preguntó Ashley, nervioso, balanceándose de un pie a otro. Su valentía inicial lo había abandonado. Sí, y una vez dentro no puedes arrepentirte, así que decide ya, dije, dándome la vuelta sin esperar respuesta. Los demás me siguieron. Ashley, tras un momento de duda, se apresuró a entrar después de nosotros. Pronto la oscuridad nos devoró. El interior era mucho más grande de lo que parecía, se adentraba unos 200 metros y luego descendía con rapidez. Como siempre mandé que nos emparejáramos, sistema de compañeros en el que el grupo se dividía en parejas o tríos para mantenerse juntos. Ashley fue mi compañero por ser el más inexperto. No era divertido tener que cuidar a otro, pero era necesario. Cuando la luz del día desapareció en la boca de la cueva ordené: enciendan las bengalas, ¿todos? Uno por uno se encendieron las bengalas. Según las normas locales, cada miembro llevaba 2 paquetes de 30 bengalas de mano. Puede parecer excesivo, pero las bengalas no alumbraban mucho, solo la zona inmediata. Saqué un tubo luminoso de mi mochila y lo clavé en la roca a mi lado, solo yo llevaba esos, mucho más fuertes que las bengalas, con duración de hasta 12 horas, aunque con luz menguante después de 8. Los usaría para marcar el camino de regreso. Seguimos descendiendo con cuidado. Las bengalas duraban unos 15 minutos, y pronto llegamos a un borde. Mandé al grupo detenerse a 1,5 metros del precipicio, donde el suelo se nivelaba. Soy algo quisquilloso con las medidas de seguridad, pero con razón, no quería un muerto en mis manos. Ashley, enciende una bengala y tírala hacia abajo, le dije, observando cómo lo hacía. Sacó una bengala, la encendió y, sin moverse del sitio, la lanzó hacia adelante y al abismo. Asentí. No había avanzado del borde marcado. Me acerqué al precipicio y miré hacia el vacío. Entonces lo vi, descendiendo en la oscuridad, a apenas medio metro del borde, había lo que parecía una escalera. La luz de la bengala dejaba claro que no era una escalera hecha por manos modernas, parecía tallada en la propia roca que descendía, como si el acantilado original se hubiera prolongado dentro de la cueva. Los peldaños eran toscos y desiguales, pero servían. ¿Qué es eso?, preguntó alguien detrás de mí. Parece una escalera natural, de algún tipo, respondí, distraído. Saqué otro tubo luminoso y lo planté en la parte superior de las escaleras. Vamos, ordené.
Descendimos con cautela, las cuevas son traicioneras. La oscuridad se hacía más densa a medida que avanzábamos, casi palpable. Las bengalas parecían perder fuerza frente al abismo. Después de 50 o 60 peldaños llegué al fondo y fue entonces cuando escuché el crujido. Sonó como un disparo, seco y fuerte. Me giré al pie de las escaleras y vi a Jason rodando cuesta abajo los últimos escalones, directo hacia mí. Me aparté y él cayó al suelo gemido de dolor. El resto del grupo acudió alarmado. Al agacharme inspeccioné la lesión, el tobillo torcido en un ángulo antinatural, claramente roto. El rostro de Jason palideció. Karen, Vincent, sujétenlo con cuidado por los brazos, dije en voz baja, sin querer causar pánico. Lo levantaron con lentitud y el tobillo quedó colgando, grotesco. Bajo la luz carmesí de las bengalas vislumbré algo que brillaba, sabía que era hueso. Saqué de mi mochila 2 pequeños bastones rígidos y una venda blanca. Esto va a doler, advertí. La advertencia era inútil, Jason estaba medio inconsciente. Agarré su tobillo y lo coloqué, crujió de nuevo. Jason gritó, un alarido que me dolió las orejas, para no prolongar su sufrimiento envolví la venda alrededor de los bastones, inmovilando la pierna. El grito cesó, pero no porque hubiera pasado el dolor, Jason había perdido el conocimiento. Llévenlo a la boca de la cueva y al hospital. Si despierta, denle estos analgésicos, dije a quienes lo cargaban. Karen y Vincent asintieron y comenzaron la ardua subida hacia la superficie. ¿No deberíamos, acompañarlos? Quiero decir, su tobillo, empezó Ashley, pero lo corté. No. Hemos llegado hasta aquí y no vamos a detenernos. Quiero investigar la cueva hasta el final. Te dije que no podías arrepentirte, dije con dureza, descargando mi enfado por el accidente bajo mi mando sobre él. Ashley, al que sus amigos llamaban As, permaneció en silencio. Sentí un fugaz remordimiento por mi tono, pero lo dejé pasar y me di la vuelta. Ya Jason y los demás estaban fuera de vista. La oscuridad nos rodeaba como una entidad malévola. La plataforma por la que íbamos continuaba y avanzamos sin más incidentes. Marcaba el avance con tubos luminosos a intervalos. Extrañamente, al igual que las bengalas, los tubos daban menos luz cuanto más profundizábamos. Eso me inquietó, y noté que a los demás también les incomodaba. Alex y Samantha, que por cierto eran hermanos, se quedaron unos pasos detrás. Ashley, a mi derecha, estaba callado. Cuando las bengalas se atenuaron aún más vi algo en la pared derecha. Llamé al grupo reducido y encendí otra bengala para tener más luz. Era una especie de talla en la roca. Me acerqué a examinarla. La escena mostraba unas formas humanoides en el suelo, rasguños rojizos indicaban heridas. Varias columnas alrededor se alzaban hasta el techo de la cavidad. Pero lo peor estaba delante de las figuras, una gran figura. Tal vez antaño habría tenido adornos, pero ahora apenas quedaba el contorno. El cuerpo estaba arañado, borrado. Era perturbador. Debajo de la escena había un mensaje, y lo más extraño, estaba en inglés. La talla parecía auténtica, como si alguien antiguo la hubiera hecho, me parecía imposible que la misma persona hubiera tallado las 5 palabras debajo. Alex, detrás mío, las leyó en voz alta, de Yakalan de Cabe. Qué extraño, dije por lo bajo. Lo descarté como una broma, imposible que un cavernícola hubiera escrito eso en inglés. Probablemente algún idiota años atrás. Aún así, me dejó intranquilo. Cuando ya habíamos tenido suficiente del chacal en la cueva, y tras la foto de recuerdo que tomó Ashley, seguimos adentrándonos. Yo tuve que encender 2 bengalas a la vez para contrarrestar la oscuridad que nos iba chupando. El efecto menguante de las bengalas me desconcertaba. En toda mi experiencia no había visto nada igual, debía haber una explicación racional, alguna bengala defectuosa o algo. Alex y Samantha seguían discutiendo sobre el origen del grabado, oí fragmentos de su discusión mientras caminaban. Volví la vista a la derecha y de nuevo había otra talla. Me sentí mal y me acerqué.
La luz roja hizo que la escena pareciera demoníaca. Era parecida a la anterior, dos cuerpos en el suelo y un tercero suspendido en el aire, sostenido por un apéndice no del todo brazo ni del todo tentáculo. Las columnas estaban presentes y el contorno del chacal apenas se distinguía. Debajo, otra inscripción de 5 palabras que leí rápido y deseé no haber hecho: Go back. De Jackal Watts. Váyanse, decía. El chacal espera. Me alejé de la talla mientras los demás se acercaban. El aire era delgado y seco, como en los Andes. Hice una respiración profunda para calmarme, el pánico se fue transformando en una calma tensa. Entonces noté que Ashley había desaparecido. Me levanté y registré el pasillo, llamando su nombre. Alex y Samantha, aún enfrascados en su discusión, se callaron cuando me interpelé. ¿Han visto a Ashley?, pregunté. No, respondieron al unísono. No había rastro de él, con esa mochila no podría haberse ido muy lejos. La expedición empezaba a acumular problemas, cancelaciones, la lesión de Jason, y ahora esto. Me negaba a creer en maldiciones. Samantha avanzó un paso hacia donde la luz terminaba. Si fue hacia atrás, terminará saliendo por sí solo, propuse. No nos vamos a dividir bajo ninguna circunstancia. Si fue hacia adelante, espero que ese idiota no haya hecho nada imprudente. Tras intercambiar una mirada indescifrable entre ellos, me siguieron y seguimos adelante, llamando a Ashley. El camino descendía de forma imperceptible, sentía la gravedad empujarme hacia la roca. Llegamos a otra talla a la derecha, el chacal era más grande, la tentáculo más corta como si la bestia lo hubiera retirado, la figura antes sostenida ya no aparecía. En las columnas había inscripciones. El contorno del chacal permanecía, con pequeños rasgos en el borde que parecían piel agrietada. Debajo, otra vez 5 palabras: This is your last chance, Red. Retrocedí, aterrado, y me apoyé en la pared. Alex y Samantha se acercaron a estudiar la talla, parecían indiferentes al ominoso mensaje como si no les afectara. Noté una puerta, un arco de piedra tallado en granito negro, encajando con la cueva, cubierto de símbolos, letras y dibujos. Desde su contorno todo el suelo, las paredes y el techo estaban recubiertos por un polvo blanco y fino. Encima del arco, otra inscripción: de Gateway de Jackal. Y entonces escuché el grito. Era Ashley. «Tenemos que ir por él», gritó Alex, dándose la vuelta. Cada fibra de mi cuerpo me instaba a no pasar por el arco, sabía que si cruzábamos algo horrible nos aguardaba. Pero tenía que saber qué había pasado con Ashley, con las tallas. Respiré hondo y decidí entrar. Juntos atravesamos el arco hacia donde gritaba Ashley y hacia la bestia oscura más allá. El polvo blanco cubría todo al otro lado, no reconocí su origen mineral. Conforme avanzábamos la oscuridad se volvió más densa y noté que nos quedábamos cortos de bengalas, unas 20 por persona. Era un problema, pero no el más inquietante. Ashley no había vuelto a gritar y eso me preocupaba más que los gritos continuos. Podía haber motivos lógicos para su silencio, pero mi verdadero pensamiento fue peor: ¿y si lo que lo hizo gritar le impidió volver a hacerlo? Me sentí mal. A menos de 100 metros del arco había una encrucijada, la primera desde que habíamos ido en línea recta. Empecé a pensar en lo desgraciado del asunto y no vi algo en el suelo, hasta que Alex exclamó y corrió hacia ello. Me acerqué. Era la mochila de Ashley, rota y desgarrada, manchada de sangre en patrones irregulares. Alex retrocedió, sin palabras. Algo la atacó, dije, con un tono sorprendentemente clínico. Debe haberle arrancado la mochila con fuerza. Debió herirlo también, por la sangre. Me voy, dijo Alex, dándose la vuelta, y Samantha lo siguió. Vi el miedo en sus ojos, no intenté detenerlos. Les grité que no pasarían del arco, seguro de que no lo harían. Me quedé husmeando la mochila y saqué algunas cosas, vacilé al tocar la pistola de bengalas, pero la guardé. Sabía que servía como arma si lo que encontrábamos no era humano. Tomé el pasillo de la derecha.
Ya no sentía miedo, la adrenalina me hacía insensible. La oscuridad se volvió densa, como el aire de alguien con asma que no tiene inhalador. Empecé a ver garabatos en el polvo, aparentemente humanos. No éramos los primeros. Uno decía, "I have seen it. It blinded me. This is it human. Taller than any human". El último, escrito en minúscula y fresco, me hirió, "I'm running for my life". Era la letra de Ashley. Y entonces escuché dos sonidos, un grito y un rugido. Ashley. El chacal. Estaban cerca. Corrí. Sentí que había entrado en una caverna enorme. Golpeé el aire a mi derecha, si hubiera habido pared me la habría destrozado. No había nada, el espacio era inmenso. Las bengalas apenas daban una luz mortecina y esa luz se fue desvaneciendo. Cuando se apagó por completo me sentí solo. Entonces la voz, plana, terrible y potente, resonó por todas partes sin venir de un punto concreto. Me di la vuelta en la oscuridad, el corazón en la garganta. Sabía que si retrocedía no encontraría el pasillo de regreso. La voz dijo, "Esto es mío". Grité y eché a correr, pero la voz me envolvía, terriblemente ajena y sin expresión. El chacal no era humano, no era siquiera algo de este mundo. Mi cuerpo vibraba con pánico. El otro chilló cuando lo tomé, bramó la voz. "Maldito seas". Respondí con un insulto hacia la oscuridad, una rebeldía pequeña que me alivió. La oscuridad se consolidó. Se me vino a la cabeza una imagen de millones de insectos arrastrándose sobre mí, apenas pensé eso y la voz intervino otra vez. Empecé a oír pasos, temblores, cientos de ellos golpeando el suelo como un trueno rodante. La poca cordura que me quedaba empezaba a desmoronarse. El chacal dijo, "Todos murieron. Igual que tú". Mi cabeza latía, mi garganta ardía por la sequedad. Lo peor fue darme cuenta de que el chacal parecía leer mis pensamientos, apenas los concebía, la voz respondía. ¿Coincidencia? No lo creí. Decidí detenerme, vaciar mi mente y no dejar que las manipulaciones sensoriales me dominasen. Cerré mis pensamientos y abrí la mente en blanco. Lo sentí, la mente del chacal, inmensa, una estructura ajena a todo lo humano que me habría devorado si la hubiera contemplado mucho tiempo. Era una presencia oscura y colosal. Entonces actué. Pensé en la luz, no una luz cualquiera, sino una supernova, un estallido cegador, una infernal claridad, y dejé que esa imagen mental creciera y bañara la presencia del chacal. Quizá nunca hubiera visto la luz y si la conocía había pasado tanto tiempo bajo la oscuridad que le dañaría. El efecto fue inmediato, un alarido tremendo llenó la cámara, sobrepasando los pasos fantasmales que me atormentaban, y sonreí a pesar de que el chillido me destrozó los oídos. Sentí que lo había herido. Abrí los ojos y la oscuridad retrocedía. Estaba en una cámara enorme, con columnas y tallas, el lugar de alimentación del chacal, su guarida. La luz, mi luz mental, suponía, exhibió a su único ocupante y a su esclavo. Los vi, a Ashley y el chacal. No puedo describir del todo a la bestia, no porque me faltaran palabras, sino porque mi mente no la comprendía. Era borrosa, sin ángulos definidos, como algo que mi visión periférica apenas sugería. Igual que en las tallas, un chacal indistinto. Ashley, en cambio, sí era reconocible. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, carne y otras sustancias menos definibles. Conté al menos 8 heridas visibles, un desgarro en el estómago dejaba a la vista intestinos rosados y gomosos. Cortes por brazos y piernas. Probablemente muerto o inconsciente. Su oreja derecha había sido arrancada. Me revolvió el estómago. Al mirar, noté que la caverna permanecía en silencio, el alarido del chacal había cesado de golpe. La criatura empezó a mover a Ashley por el aire, alejándolo hacia su forma difusa. Recordé las tallas, con cada sacrificio gana forma y mayor presencia en esta dimensión. Quise correr y arrancar a Ashley, pero acercarme era exponerse a una muerte indescriptible,
a menos que lo que había logrado con la imagen de la supernova fuera suficiente para dañarlo. Ashley se detuvo a pocos metros del chacal y entonces, horror, su boca se abrió y de ella salió la voz del chacal. Era la misma voz que había escuchado. «Sufres por usar la luz contra mí», rugió. «Sufre como él». Ashley, chacal, gruñó, como una grotesca fusión. Parecía que la parte física del monstruo manifestada en la oscuridad había sido herida o expulsada por mi ataque mental, pero su influencia seguía. «Aunque muera aquí, haré que me acompañes», gruñí con determinación. El miedo que me había paralizado desapareció, la presencia del chacal me afectaba menos ahora que tenía forma definida y su voz tenía un origen. El chacal dijo: «He consumido muchos. Uno es el último. Me liberaré de mi prisión». Me lancé hacia ellos. No podía permitir que escapara. Saqué la pistola de bengalas que había tomado de la mochila de Ashley. Cuando el chacal y Ashley se unieron, apunté y disparé. El mundo explotó a mi alrededor.